el doctor Eric Gómez Tagle López. Bien, voy a hacer mención muy breve de parte de su trayectoria académica. El doctor Eric Gómez Tagle López es profesor investigador nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia y Investigación, Humanidades, Tecnología e Innovación. El doctor Gómez Tagle López es profesor investigador de la Facultad de Derecho. Recibió el galardón Espada Rudis por su trayectoria en materia de derechos humanos y animales. Académico de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue distinguido con la Espada Rudis por parte del comité organizador de la 7ª Cumbre Mundial de Expertos Forenses y el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente en Tijuana, Baja California Norte. Su más reciente investigación se encuentra plasmada en el libro Bienestar y Crueldad Animales, Diagnóstico y Propuestas para su Atención Integral, el cual ha sido publicado en formato digital por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEP. El doctor Gómez Tagle López cuenta con más de 50 publicaciones sobre problemas sociales significativos de nuestro país, injusticia social, derechos humanos, trata de personas, pornografía infantil, narcoviolencia y en su más reciente obra, El maltrato y la crueldad contra las especies animales. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nuestra alma mater. Es uno de sus principales ejes en lo que se basa la investigación del doctor Gómez Tagle López es la participación de la ciudadanía y la educación en todos los niveles educativos para lograr la concientización de la ciudadanía, la adopción, la urgente información sobre manutención responsable de animales de compañía, el consumo moderado de productos de origen animal y la denuncia civil en torno a caso de maltrato y crueldad. Bien, doctor Eric Gómez Tagle López, reciba un fuerte aplauso de bienvenida. Adelante, doctor, por favor. Gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Le saludo muy cordialmente a usted y a quienes tan amablemente también siguen esta transmisión en este muy importante encuentro académico. En este momento iniciaré compartiendo pantalla. Solamente permítame unos segundos. Ya estoy en este proceso. Listo. Seguramente ahí están viendo ya la pantalla. Tengo el gusto y el honor de participar justamente en este importante encuentro académico que versa sobre ruptura epistemológica de los sistemas jurídicos y sus instituciones. Hoy con el tema la reforma judicial en México y planteo justamente esta disyuntiva, esta interrogante para la mejor opinión de ustedes. ¿Crisis democrática o revaloración de la justicia? Primeramente, comprender que es un hecho histórico trascendente relativamente reciente. Básicamente, esta reforma judicial se publica el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación y, por lo tanto, comprende transformaciones estructurales, normativas e institucionales orientadas a reconfigurar todo el funcionamiento del Poder Judicial. Es un cambio de la mayor trascendencia, que obviamente, al ser todavía algo relativamente reciente, tenemos que aquilatar en cuanto a sus consecuencias, sean positivas o no.
en el entendido de que es una transición y que por lo tanto en los próximos años podremos hacer un balance mucho más mesurado. Al respecto, queda claro desde la misma exposición de motivos, los elementos por los cuales se fue articulando esto, que se buscó fortalecer la independencia, la eficacia, la transparencia y la confianza ciudadana en la impartición de justicia. Obviamente, un país que aspira a ser democrático e incluso que aspira a fortalecer un Estado democrático constitucional de los derechos humanos tiene diferentes estrategias en términos de técnica legislativa y diseños normativos. Pero parte de este andamiaje institucional que forma parte de lo que se llama la reforma del Estado incluyó como un eje importante esta reforma judicial. Hasta la fecha, lo que más ha llamado la atención de parte de la comunidad experta en estas temáticas jurídicas y propias de la ciencia política es la elección de los jueces. Pero obviamente no es el único aspecto. Ustedes pueden ver en este momento en pantalla otros diferentes elementos, desde la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo, la cuestión del proselitismo, etcétera, que finalmente ha provocado diferentes posturas por parte de la comunidad nacional e internacional. Hoy, justamente en este conversatorio, tendré la oportunidad de plantearles diferentes perspectivas para que ustedes tengan a bien formularse un juicio propio respecto de esto. Esta elección popular de aproximadamente 1,600 jueces, que en gran medida es donde se centró porque no había sucedido. Queda claro que históricamente se ha procedido a la elección de los miembros del Poder Legislativo y también para el titular del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal como en las entidades del país. El presidente de la República o la presidenta, quienes ocupan la titularidad de las gubernaturas y de aquí las presidencias municipales. Pero no se había hecho esto. Más bien había una suerte de carrera judicial, una escuela de formación judicial y se iba escalando en diferentes tesituras. Sobre todo porque siempre se consideró que esta parte propia de la democracia electoral, más que fortalecer el funcionamiento de las instancias judiciales, podía contaminarlo de alguna manera políticamente. Entonces, además se tomó en cuenta este debate que hasta la fecha se mantiene. Si con esto se está fortaleciendo la democracia, que evidentemente es una aspiración legítima de la mayor parte de nuestras autoridades y de la ciudadanía, o si por el contrario lo que está implicando es una obstaculización en la práctica de la división de poderes. Es decir, formalmente se mantiene esta división al ser un principio fundamental de un Estado de Derecho, pero para algunos en la práctica esta separación se estaba diluyendo. De alguna manera, por ende, más que fortalecer al Estado de Derecho, le implica una seria afectación, justamente porque lo que se ha buscado transitar, y no solamente en México, sino en el mundo, es de estos regímenes unipersonales, monárquicos, o que incluso más atrás hemos conocido bajo las figuras de los faraones, de los reyes, de los césares, de los augustos, y cómo poco a poco se fue fortaleciendo en el mundo los sistemas más bien parlamentarios, donde iban buscando un equilibrio de poderes. Autores clásicos como Hobbes, como Rousseau, como Locke, que han ido planteando, como Montesquieu precisamente, han ido planteando la importancia de la separación versus la concentración de poderes. Al respecto, hay diferentes autores que se han ido posicionando respecto de esto, que es un hecho no solo inédito en México, sino en el mundo, por los alcances que está implicando. Obviamente, para algunos, parte de la cuarta transformación, y ahora lo que se habla del segundo piso, conlleva esto, la democratización del Poder Judicial, también para que de alguna manera se sientan más cercanos a la ciudadanía, para que la gente sienta que tiene mayor capacidad de diálogo y que cualquiera que sea un experto en derecho, que cuente con esa licenciatura, pueda legítimamente aspirar a estos cargos.
De alguna manera, esto que para algunos había implicado históricamente una concentración en muy pocas manos y una serie de privilegios injustificados, se democratice. Para otros, sin embargo, como el doctor Luigi Ferraioli, en un artículo reciente que tiene un par de semanas, pero que ha sido sumamente citado, al cual denomina la reforma judicial mexicana, dos puntos, cómo se destruye el Estado de Derecho. Esta forma de nombrarlo es fuerte y sin duda alguna hay que tomarlo en cuenta por ser este autor un gigante intelectual a nivel mundial. En este caso, se enfoca en la elección popular de jueces, populus del pueblo, ¿no? Y cómo se impacta en un sentido o en otro respecto al Estado de Derecho. Esta reforma judicial, desde su opinión, de alguna manera suprime la separación de poderes y también viola el propio Estado de Derecho. Aunque el argumento en común es el fortalecimiento de la democracia, en su opinión puede implicar, al contrario, una contradicción respecto de ese paradigma, pues si bien este no implica solo la votación y la elección de las autoridades, sino la protección de derechos fundamentales y también como un elemento muy importante, la independencia judicial. Siguiendo esta lógica argumentativa, sostiene el doctor que al no existir jueces independientes, no hay garantía jurisdiccional efectiva de los derechos. Y esto es importante porque no basta en una teoría amplia del derecho con las primeras etapas que serían la formulación y la producción del contenido del derecho, pues implica también su interpretación y su aplicación, es decir, todo lo que conlleva un diseño normativo, desde su ideación, su formulación, su redacción acorde con técnicas legislativas avanzadas, hasta llegar a las etapas de interpretación y aplicación. Obviamente, se busca fortalecer el Estado de Derecho, no erosionarlo. Ahora, bajo esta argumentación que ustedes pueden ver en pantalla, se dice que las instituciones judiciales encargadas de supervisar las violaciones a los derechos fundamentales no pueden cumplir, al menos no plenamente, su función de control y limitación del poder político. Y ahí es justamente donde entra este tema muy interesante de los vasos comunicantes entre la política, la ciencia política y el derecho. De alguna manera, el realismo jurídico se acerca al realismo político. De alguna forma, estos idealismos que en antaño se hayan formulado, pues vemos que hay vasos comunicantes muy cercanos. Y esta idea de acercar a los jueces, los magistrados y los ministros a un proceso de popularidad, a un proceso electoral donde no necesariamente llega el que tiene más méritos académicos, no necesariamente llega el que tiene una mejor carrera judicial, sino el que es más popular. Incluso con campañas controversiales en las cuales no se invitaba al lector a que conocieran sus propuestas, su trayectoria, su formación académica, sino incluso cuando en mes atrás vimos casos sumamente polémicos como bailes en TikTok o algunas expresiones muy coloquiales que poco fortalecen justamente a acreditar la experticia de alguien en el derecho. Para algunos, esta nueva democracia mexicana se está acercando más bien a una autocracia electiva, incluso con estos ejemplos de Turquía con el presidente Erdogan o Hungría con el presidente Orbán. En cualquiera de los casos, esta participación en el voto popular, no solamente para elegir a jueces, sino magistrados y ministros, que de alguna manera, al ser los intérpretes del derecho, desde sus normas básicas hasta las más trascendentes, nos ponen una
encrucijada de si esto es conveniente o no. Y de ahí justamente el título de esta ponencia, Crisis Democrática o Revaloración de la Justicia. Pues como hemos señalado, para algunos personajes relevantes, esto significa una involución autoritaria. Es decir, en lugar de ir avanzando, pareciera que retrocedemos. Y esa pérdida de legitimidad, pues es un punto sumamente controvertido. Pues mientras para algunos no bastaba con la legalidad de antes, sino que había que fortalecer la legitimidad mediante un proceso electoral, para otros no. De ahí que señalan autores como Ferrajoli que esta legitimidad de los jueces no debe derivarse de la mayoría ni del voto popular, sino de su sujeción a la ley. Es decir, podría ser incluso un ministro poco popular, un ministro que no genere simpatía entre el pueblo, entre la gente, entre la ciudadanía, pero que sin embargo sea docto, que maneje perfectamente la dogmática, la hermenéutica, la interpretación jurídica y que además su conocimiento sea ampliamente demostrado por una trayectoria sólida académica y también en cuanto a su formación, su trayectoria directamente en el Poder Judicial. Esta cuestión también empieza a generar polémica en la independencia judicial y la garantía de los derechos fundamentales. Se trata de una correcta aplicación del derecho, o sea, una correcta interpretación y una correcta aplicación. Queda claro que para algunas personas, algunos distinguidos colegas, la ley no se interpreta, sino que se aplica. Sin embargo, siempre hay un margen de interpretación. Por más que se quiera que sea diáfana y transparente, siempre hay algunos pequeños toques en el sentido de ambigüedad o de vaguedad. En cualquiera de los casos, se plantea que cuando hablemos de derechos fundamentales, tiene que entrar en la esfera de lo no decidible. Es decir, no que quede al arbitrio de unas personas electas popularmente y que solamente digan, bueno, quizás no posea el mayor conocimiento jurídico, pero sí un amplio respaldo ciudadano. Ahora, con la posibilidad que siempre se buscó cuidar de que haya partidos políticos detrás, favoreciendo una postura o la otra. En cualquiera de los casos, al frenarse la independencia judicial, se fortalece el arbitrarismo, el abuso, la corrupción, privilegios y la discriminación. Esa es una postura. Ahora, rápidamente veamos otros elementos complementarios en cuanto a lo que se habla de esta reconfiguración de élites, un término propio de la ciencia política, sobre todo la italiana. Robert Mitchell, Gaetano Mosca, que habla justamente de la teoría de la circulación de las élites, pero en este caso quiero retomar rápidamente un artículo también muy reciente, se publicó el 10 de octubre, de Gabriel Regino, que se llama La Reforma Judicial Mexicana, Ideología Tecnopolítica y Cambio de Élites en la Era del Populismo Neoliberal. Y aquí él va a sostener un argumento que es el neoliberalismo jurídico retórico. Básicamente, ¿en qué consiste esa retórica? La justicia popular y el bienestar social. A tal punto que por eso hoy se les denomina jueces del bienestar. Y dice que realmente esa es una estetización del poder y no una justicia popular. Más bien lo que va advirtiendo el autor es esta cuestión cercana a una simple circulación de las élites. Había miembros con una larga trayectoria que finalmente tienen que participar en un proceso electoral y muchos deciden no hacerlo. Es como si quitaran a algunos para poner a otros. Ahora, este ejercicio democrático para algunos fue simplemente un simulacro, en parte por los tiempos sumamente apresurados y en otra parte por la baja participación en este proceso electoral. Es decir, poca gente salió a las urnas, poca gente entendió cómo se tenía que votar. Por eso incluso algunos llevaron una suerte de acordeón para saber qué número, porque realmente era confuso. Esto es lo que llaman la teatralización de la justicia e incluso podríamos decir la teatralización de la democracia. Ahora,
También en esta nueva época que estamos viviendo, donde se va modificando la forma de elegir y de hacer esta impartición de justicia, también existe lo que se llama una tecnopolítica, donde empiezan a tener un papel más relevante los algoritmos, la infraestructura tecnológica, el software y la inteligencia artificial. Prueba de ello es justamente que en días pasados, dentro de este propio mes de octubre de 2025, un ministro de la Suprema Corte, Arístides Guerrero, ocupó en plena sesión de la Corte la inteligencia artificial. Él no lo ha negado. Él ha dicho que sí. Hay diferentes entrevistas que ustedes pueden ver en los medios de comunicación. Dice que, bueno, simplemente es una herramienta de apoyo, ¿no? Lo someto a su consideración. Simplemente decimos, bueno, sí es una herramienta, pero ¿hasta qué punto en una sesión del Pleno de la Suprema Corte se vale o no? También este neoliberalismo judicial que se está planteando bajo la óptica que estamos ahorita exponiendo, también se sustituye la protección de derechos por la gestión del riesgo y el Estado deja de ser garante. Y ese es un punto también complejo en el cual dicen, ¿hasta qué punto este Estado de Derecho constitucional de los derechos humanos va de la mano con la nueva democracia o va de la mano con la erosión de la democracia? Y si todo se puede votar, finalmente reconocemos que somos una sociedad plural y por ende hay división de puntos de vista, hay diferencias ideológicas significativas y dicen, bueno, todo se puede o no se puede votar. Y ese es un tema en el cual creo que hizo falta mayor debate, en el cual participaran no solamente los miembros de los partidos políticos, sino una muchísima participación ciudadana, destacadamente por parte de las universidades. Y entonces, para ir cerrando este conversatorio, queda a criterio de cada uno de ustedes. Aquí no buscamos imponer ninguna postura, simplemente plantearles para su reflexión si esto está fortaleciendo la democracia, la independencia judicial y el Estado de Derecho, o todo lo contrario. Como hemos señalado aquí, para algunos, la reciente reforma judicial mexicana no fortalece la justicia ni la democracia. Más bien, evidencia la subordinación del Poder Judicial al poder político, hay una teatralización de la justicia y hay una automatización del fallo. Este modelo híbrido populista, tecnocrático y mediático. Y entonces, si lo que se ha buscado en la actualidad con esta reforma judicial y con otras paralelas es el fortalecimiento del Estado de Derecho y llevar a un nuevo nivel a la democracia, me queda claro que en México hay una división de opiniones muy importante, ¿sí? No está del todo claro si vamos en un sentido o en otro. Me queda claro que hay detractores muy fuertes, ¿no? Y donde ahora la legitimidad, dicen, ya no se basa tanto en la legalidad, sino en esta emoción colectiva, en esta votación, en esta partidización de la justicia. Entonces, ¿será que ahora se imparte justicia con sesgos políticos? ¿O será que siempre se había hecho, solo que ahora se está transparentando a través de este proceso electoral? Dejo a ustedes ambas posiciones para que ustedes lo puedan reflexionar, para que ustedes dentro de este encuentro académico que habla de una ruptura epistemológica de los sistemas jurídicos y sus instituciones, se planteen justamente esta dicotomía que en este momento les acabo de plantear. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Regreso con ustedes para agradecerles su amable participación. Muchísimas gracias, doctor Érico Mestagle López. Realmente ha sido muy interesante su planteamiento. Y bueno, solamente me resta expresarle al doctor Érico Mestagles, pues mi respeto, afecto, agradecimiento y admiración. Excelente.